que por cierto ha tenido encuentros muy, muy interesantes en las últimas horas. Consiguió entrevistar a la ministra Lenia Batres, a la ministra Yasmín Esquivel. Ha estado realizando una serie de reportajes durísimos también en torno al escándalo de la FIFA, que no se nos olvide que por algo renunció Azcárraga, o lo renunciaron a la directiva de Televisa. Nos referimos, por supuesto, que al escritor y periodista Ricardo Sevilla. Ricardo, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Muchísimas gracias, como siempre, por estas diferentes palabras, la diferente presentación, inmerecida completamente, pero yo sé que eres un comunicador generoso, un periodista también de larga trayectoria y desbrujulado, Toño, porque todo eso que me dices me arrebola, pero no lo siento como tal. Fíjate que yo siempre me he considerado un personaje anecdótico en toda esta trama de periodismo que se está viviendo ahora. Me siento, Toño, como una especie de personaje de transición entre aquellos personajes chayoteros, aquellos corruptos que hemos denunciado y que nosotros fuimos como la generación de la ruptura, y hoy hay periodistas que gracias a esa ruptura pues gozan de mayor libertad cuando hay estos señalamientos a Krause, a Aguilar Camín, a Guillermo Sheridan, que fue precisamente el personaje que lanzó esta embestida desde el Universal y desde Latinus en contra de Yasmín Esquivel, justamente con quien ayer tuve una pequeña charla. Fíjate qué interesante, no nos conocemos de nada, y ella se acercó, me vio y reconoció el trabajo que yo he realizado, me dio mucho gusto, platicamos, me pidió una fotografía, fue muy interesante porque me dijo que había leído los reportajes que había sacado yo a propósito de Guillermo Sheridan, debatiendo fuertemente este descarrilamiento que sufrió la ministra Esquivel a manos de Latinus, a manos de Loretito y de toda esta gente. Y un día antes también, efectivamente, con Lenia Batres, que también hubo este reconocimiento del trabajo, me hablaron con muchísima familiaridad, lo cual me dio también mucho sonrojo, porque uno piensa, Toño, que está aquí con una camarita web, haciendo un trabajo esforzado y que pocas personas lo ven. Francamente, yo lo he pensado así, dije, bueno, pues no habrá mucha gente que lo vea. Sé que las redes sociales hoy son ese gran vehículo de información, pero casi me siento como si continuara yo en una sección cultural, escribiendo mis retratos literarios. También hace poco entrevisté a una persona a propósito de uno de estos documentales y me decía, oye, Ricardo, yo leía tus textos literarios en la jornada, dice, qué buenos textos. Y dije, híjole, nunca me lo imaginé, Toño, así que todo esto que dices, pues me sonroja mucho, insisto, lo considero inmerecido, pero fíjate, por otro lado, este tipo de cercanía, tanto de la ministra Lenia Batres, la ministra del Pueblo, y la ministra Yasmín Esquivel, hablan justamente de que todavía hay juzgadores que están dando la batalla, particularmente mujeres. No he tenido la fortuna de encontrarme con Loreta Ortiz, pero voy a buscar, y estoy buscando también entrevistar a estos renunciadores, a estos personajes que se quieren ir, pero eso sí no se dejan encontrar. Ya he escrito parado de cabeza, he mandado correos, he mandado mensajes a través de Twitter, en fin, he hablado a las oficinas de comunicación para ver si nos dan algún tipo de entrevista, pero fíjate, ahorita estás poniendo que la verdad, yo pocas veces voy a este tipo de eventos, pero justamente cuando estaba yo ahí paradito, junto a toda esta gente, como mucha gente de la prensa, y entonces se acercó ahí la ministra Esquivel, me dio un abrazo, y bueno, pues me habló de los reportajes. Le dije, bueno, pues yo tengo un medio de comunicación, ahí justamente se lo estaba diciendo, aquí con la ministra Lenia Batres, también ella estaba transmitiendo desde un teléfono y dio respuestas
la verdad, muy interesantes. Y pues yo agradezco mucho la diferencia de ambas ministras y sobre todo, y lo más importante, Toño, esta cercanía que tienen con el pueblo de México. Yo creo que si ellas van a buscar, y sí lo van a hacer, me dijeron ambas, el voto popular, pues va a haber el respaldo de la gente, las van a impulsar indudablemente, porque yo creo que si me hubiera visto Norma Piña, Toño, primera no sé si me hubiera reconocido, y si me hubiera reconocido, yo creo que me hubiera desdeñado, no digo que me hubiera dicho alguna cosa, pero sí hubiera existido algún tipo de desdén. Ahí estaban algunos compañeros de la prensa corporativa y varios me reconocieron y fruncieron la bocota, porque pues no se esperan que un periodista independiente vaya por ahí y sea reconocido pues por una personalidad como en este caso es la ministra Esquivel. Así que me voy a andar parando en los eventos, Toño, que se lleven a cabo, porque solamente de esa manera es como uno consigue las notas, como uno consigue las entrevistas. Qué esperanzas de que Loretito ande buscando la nota por ahí, qué esperanzas de que le salga a la calle, le dé el micrófono a las personas y le diga qué piensa de lo que fue la reforma del Poder Judicial y que hoy es texto constitucional. Toño, todo esto para decirte que estoy muy bien, muchísimas gracias. Siempre me haces que me aviente un rollo, Toño. Yo estoy muy orgulloso de ti, Ricardo, y me da mucho gusto ver estas imágenes. Me da mucho gusto que te reconozcan de esta forma, que reconozcan tu trabajo, que te reconozcan como verdadero periodista. Por lo que tú dices, no estás ahí en el lugar de la noticia y no hay cosa que te puedan decir los compañeros corresponsales. ¿Qué te van a decir a ti que les das la vuelta 3 veces en el periodismo? O sea, ¿qué te pueden decir a ti en tu cara? Nada, nada. A mí me da mucho gusto que tú seas uno de los pilares de Sin Censura, que puedas estar realizando estas entrevistas. Entiendo también que los otros 8 ministros de la maldad, del fango conservador, los otros 8 ministros fachos, donde quieran dar en entrevista, porque ellos todo lo hacen a partir de prompters, de escritos que les hacen sus achichincles, todo tiene que estar controlado para ellos. Fíjate, por ejemplo, cómo es que da sus respuestas o hace sus planteamientos, sus proyectos. Margarita Ríos Farjat, todo lo lee, todo lo está leyendo de una computadora. No puede, vamos, llegar y hacer su juicio, hacer su argumento directamente. Tiene que leerlo de una compu, ¿no? Siempre es la misma. Eh, y pues ni modo, pues yo creo que ese es el... o bien, recuerda tú que incluso pseudocomunicadoras como Lourdes Mendoza le tienen que estar preguntando a ella si va esto o no va esto, el que les chequen sus columnas y etcétera. A ti no te van a poder checar nada. Tú, no, o sea, esta señora en ningún momento te va a decir, oye, Ricardo, no vayas a poner esto que te dije, o no me preguntes esto, y mientras que a Lourdes, pues sí, a Lourdes sí le va a pedir eso, ¿no? Mientras esta señora se pone ahí a cuestionar que la gente de izquierda vaya y coma en ciertos restaurantes. Sí, pues Pero yo no tengo ni sus teléfonos, Toño. Cuando he tratado con la ministra Lenia y ahora que busqué a Yasmín Esquivel, pues ha sido así de frente y me han dado un teléfono para comunicarme con su equipo y es así como hemos logrado la comunicación. Pero yo no tengo el teléfono directo de Margarita Ríos Farjat y que le diga, mira, aquí está la columna, cómo la ve, le da un palomazo y que después diga Ríos Farjat que sí es cierto, pero que se lo compartió nada más para que le diera el visto bueno. Pues por eso, porque le dio el visto bueno. ¿Qué tiene que hacer un periodista pidiendo el visto bueno de una ministra, de un magistrado, un corrupto y sobre todo alguien como Margarita Ríos Farjat o como Alcántara Carrancá, estos personajes que son considerados por muchísimas personas en México como traidores, porque fueron impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y ya ve, este señor que está usted viendo en su pantalla puso la casa, estaban hablando de The Juniors, Toño, han estado hable y hable de Juniors y este señor es un junior. Sí, yo lo sé. Fíjense, lo vemos ahí ya grandezón, ¿no? Con sus años y etcétera, su barba, su cana, ¿no?
vamos, los años que pesan en un ministro, ¿no? Pero pues este también fue un junior en su momento, un junior al que, como bien mencionó ayer Ricardo Sevilla, le heredaron la casa esa de las Lomas sus papitos y que ha llegado hasta donde está, a pesar de lo mediocre que es, gracias a sus papitos. Y efectivamente, ¿no? Fue apuntado por el presidente López Obrador, nominado por él, para después ser confirmado por el Senado, pero ya estando en esa carrera judicial, pensando que a lo mejor iba a actuar en favor del pueblo y no fue así. Sí, no fue así de ninguna manera, todo lo contrario, pues les tendió prácticamente una trampa con la instrucción directa de Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Corte. Citó en la casa que le heredaron a Alcántara Carrancá, allá en las Lomas de Chapultepec, como muy bien apunta Toño. Pues le tienden una trampa a los magistrados, intentan prácticamente amagarlos, darles línea, porque aparece Norma Lucía Piña, nada más ni nada menos que con Alito Moreno. ¿Qué chingados tendría que hacer Alito Moreno ahí en ese lugar? Bueno, seguramente muchas cosas, pero pues yo creo que no se dejaron, se probó. Eso sí hay que reconocerlo, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra todo pronóstico, no se dejaron hacer manita de puerco. ¿Y cómo lo iban a hacer, Toño, si ellos también veían lo que es a todas luces evidente, que ese partido político sencillamente ya se está diluyendo? Ayer hacíamos la metáfora del castillo de arena frente al oleaje, y eso es justamente lo que está haciendo el PRI, un partido político que yo no sé cuántas oficinas ya les habrán dado ahí en Avenida Insurgentes Norte, donde está el CEN del PRI, las oficinas centrales, porque yo creo que sobran espacios, ya no hay el número de políticos de ese partido que pudieran ocupar esas enormes instalaciones. Yo no sé cómo las mantendrán, pero sin duda estarán sangrando los pocos gobiernos que le quedan, Toño. Sí, sangrar, esa es la palabra, sangrar, querido Ricardo. Y hablando de sangrar, pues hay, y le pido al equipo que nos grabe, hay un personaje que es denunciado por los usuarios de sus compañías por precisamente, ¿no? Sangrarlos en cuanto a los pagos que les requiere, los intereses a los que se enfrentan, tanto con su banco como con sus pues tiendas estas de mayoristas, ¿no? Con las que se pueden conseguir productos a plazos, pero que terminan pues pagándose el doble o el triple de este tipo de situaciones, y que pues se ha enfrentado también a una serie de acusaciones tanto en México como acá en Estados Unidos. Por supuesto que nos referimos al magnate y Barbaján Ricardo Salinas Pliego, que por cierto ayer publicaba pues un mensaje racista en sus redes sociales en contra de los africanos, de las personas de origen africano. No es un tipejo, de verdad, entre tantas cosas horrendas en las que incurre. Pero hoy en la investigación especial sin censura, nuestro queridísimo Ricardo Sevilla nos trae que además de pues las acusaciones en su contra por los impuestos que debe en México, en los miles de millones de pesos, y pues el caso en los Estados Unidos de acreedores estadounidenses que le exigen el pago de 200 millones de dólares. Además de eso, se habla de quienes lo protegen en México, quienes lo protegen al nivel de proteger a verdaderos criminales. Y me parece que entre estos hay un juez federal, ¿no, Ricardo? Hay varios jueces federales, Toño, hay muchos personajes en el Poder Judicial que lo están protegiendo. Se ha hablado de personajes que lo han apoyado en particular, se ha hablado de José Ramón Cosío, se ha hablado de Luis María Aguilar concretamente, se sabe de la simpatía que le tienen a este personaje, por lo menos esos 7, 8 ministros que estarían por renunciar. Está ya una renuncia que ayer se daba a conocer precisamente, pero hay muchos más. Acuérdese usted que el Poder Judicial lamentablemente es muy grande y muy ineficaz. Y hemos dicho una y otra vez que el Poder Judicial está gangrenado.
y desafortunadamente, Toño, los señalamientos y las pruebas se acumulan. Y uno de los ejemplos más tristes y más palpables es el de un juez federal precisamente, un señor llamado Julio Verdín Sena Velázquez. Este señor es juez séptimo aquí en el Distrito Federal, es juez séptimo de distrito de amparo en materia penal aquí en la Ciudad de México. Y le voy a dar un poquito de contexto porque yo sé que usted se va a acordar. Le voy a mencionar algunos highlights, digámosle de esa manera, de este personaje. Fíjese, en diciembre de 2019, este juez decidió ampliar una suspensión que en ese momento, usted lo recordará, evitó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Algo muy curioso, Toño, porque en ese momento Caro Quintero estaba prófugo de la justicia. Acuérdese que ese señor se fugó en 2013 y fue reaprendido muchísimos años después. En ese momento estaba prófugo y llegó un personaje, un emisario ante este juez y se hizo la gestión, una suspensión a un prófugo que le evitaba la extradición a Estados Unidos. Poco se habló en la prensa sobre este asunto. Ahora se sabe perfectamente que Rafael Caro Quintero está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido o mejor conocido como el Altiplano. Pero en ese momento, insisto, estaba prófugo. Pero este juez, Toño, no solo ha protegido al cofundador del Cártel de Guadalajara, no. En noviembre de 2021, el juez Sena Velázquez concedió un amparo a favor de Laisa Michelle Oseguera González. ¿Se acuerda usted? Hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el cual suspendió de manera provisional en ese momento la orden de aprehensión en su contra, luego de que fuera señalada de ordenar el plagio de 2 elementos de la Secretaría de Marina. Y mire, aunque algunas voces pidieron en ese momento que el Consejo de la Judicatura lo investigara, pues eso no sucedió. Usted sabe perfectamente cómo actúa el Consejo de la Judicatura. Todo lo contrario, días después, el Consejo de la Judicatura Federal, lejos de investigarlo, Toño, decidió premiarlo. Y es que el 6 de diciembre de 2021, o sea, prácticamente un mes después de esta decisión tan polémica, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 22/2020, ratificó en su cargo a este juzgador federal como juez de distrito. Este señor, insisto, para que no se le olvide, es Julio Verdín Sena Velázquez. Pero hay más. El 28 de mayo de ese mismo año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, usted lo recordará, porque ocurrió en la mañanera que entonces encabezaba el presidente López Obrador, exhibió a este juez, a Julio Verdín Sena. ¿Por qué? Por haber otorgado un amparo a José Rodolfo N., presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva allá en Nuevo León. Entonces, este personaje, un personaje absolutamente tétrico. En enero de 2022, José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, libró una orden judicial en su contra, precisamente luego de que un juez federal, un cierto juez federal, consignaron algunas notas periodísticas, rechazó reabrirle una investigación por presunto lavado de dinero. Se hablaba de 36.5 millones de pesos. La denuncia la investigación fue hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera, fue indagada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía señaló que de 2013 a 2018 este juzgador, este magistrado, había registrado un incremento patrimonial en 4 rubros y eran superiores a sus ingresos oficiales por la suma, le digo con datos duros, 36,487,433 pesos. Bueno, el juez Sena Velázquez volvió a la escena, digamos, a la escena musical con otro de sus shows, con otro de sus números tétricos. Le concedió un amparo al expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el juez Verdín no solo
apoya y respalda a narcotraficantes, sino también a delincuentes de cuello blanco y agresores sexuales. Y uno de sus mejores empleadores, Toño, sostienen algunas voces al interior, he de decirlo, del Consejo de la Judicatura, porque nos han estado mandando bastantes cosas y yo le pido paciencia porque no soy yo solito, no me doy abasto, pero vamos a ir sacando muchas cosas, pero nos han estado mandando información muy importante y algunas voces ahí en el Consejo de la Judicatura nos dicen, ojo Ricardo, porque uno de sus principales empleadores es Ricardo Salinas Pliego. Y yo dije, ¿será? Dicen, sí, échale un ojo al caso de Andrés Roemer. Y yo, ¿cómo? Y sí, en junio de 2022, el juez Julio Verdín Sena Velázquez le otorgó una suspensión definitiva a Andrés Roemer. Ya lo conoce usted, de la Ciudad de las Ideas y no sé qué, que ahora compraron en Puebla, o desde hace ya tiempo, compraron ahí en Puebla, y exdiplomático empleado de Ricardo Salinas Pliego, pues es acusado de violación sexual y abuso sexual agravado. Eso usted lo sabe, le hemos presentado reportajes al respecto. Bueno, pues este señor le salió en su defensa y dijo, ahí va la suspensión definitiva. Todo esto, Toño, a pesar de tener evidencias y 61 acusaciones de violación y de abuso sexual. Le da este amparo con suspensión definitiva que impedía en ese momento que el Ministerio Público increíblemente no ejerciera su labor constitucional y se pusiera a investigar. No molestaron al múltiple abusador sexual y eso le permitió irse, está ya en Israel, usted lo sabe perfectamente. Ya después quiso redimirse Verdín y dijo, bueno, pues ahora sí, pero ya estaba lejos de la justicia mexicana. Fuentes al interior del Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dijeron, Toño, y fuimos a platicar con ellos en exclusiva, por eso ayer no nos dio la vida y no pudimos tener informativo. Nos platicamos con gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y nos dijeron, oye, pues resulta que este juez Verdín no solamente es amigo o trabajador, porque no tiene amigos, de Ricardo Salinas Pliego y han parado y han apoyado a estos delincuentes. No, resulta que es pieza clave en el engranaje de corrupción que existe en el Poder Judicial. Y me dijeron que, perdónenme que le hable en primera persona, pero sí, en este caso me dijeron a mí y no a otra persona, que Julio Verdín Sena Velázquez trabajó en la Suprema Corte de Justicia, pero yo revisé el currículum y no aparecía, Toño, que había trabajado en la Suprema Corte de Justicia. Entonces nos pusimos a investigar y encontramos que efectivamente estuvo en la Suprema Corte de Justicia y encontramos los dictámenes y los proyectos, y resulta que era subalterno del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Al hacer las pesquisas, descubrimos que en efecto, José Ramón Cosío era el magistrado ponente en varios proyectos, en muchos. Le estoy hablando de proyectos de 2010 a 2017 más o menos, encontramos proyectos, cualquier cantidad, usted está viendo algunos en su pantalla, y el secretario era Julio Verdín Sena Velázquez. Ahí está, para que no nos vayan a decir, no, es que ahí están los datos duros. El juez Julio Verdín del Juzgado Séptimo en materia penal de distrito aquí en la Ciudad de México. Acuérdese usted que ya el presidente López Obrador, yo me niego, Toño, a llamarle expresidente, le digo presidente Benito Juárez y también voy a decir el presidente López Obrador, en su momento calificó al ministro en retiro José Ramón Cosío como un corruptazo, como un conservador, como un hipócrita. Y entonces, pues da la casualidad de que este señor Verdín, este juez, ha trabajado de la mano de José Ramón Cosío.
José Ramón Cosío ha sido uno de los principales defensores de Ricardo Salinas Pliego, ha sido uno de los defensores de Claudio X González y ha sido el ministro que va a tener una manchota en su existencia, Toño, no solo en su carrera, sino en su existencia, porque en épocas de Felipe Calderón, cuando Arturo Saldívar buscaba que se investigara a fondo el incendio de la guardería ABC, allá en Hermosillo, en Sonora, algo que no sucedió, infelizmente, pues no sucedió, Toño, porque quien se opuso con uñas y dientes, con garras y colmillos, fue precisamente el ministro en retiro, hoy anda haciendo de las suyas todavía, José Ramón Cosío. Entonces, Toño, todo está de la mano, todo está agarradito de las garras y esta es la primera parte de una serie que nosotros vamos a ir presentando sobre la corrupción en el Poder Judicial, porque en serio, Toño, han tocado hasta las fibras del fútbol. Sacamos, si me permites hacer el comentario, un reportaje, una investigación sobre el FIFA Gate. Esa investigación, hay que decirlo también, no fue hecha por nosotros. No, esa fue una investigación que se llevó a cabo a través de diferentes medios de comunicación en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en fin, se reunieron varias plumas para hacer esta denuncia y eso toca también aquí a México. Y platicábamos en este documental que hicimos, más que un reportaje, un documental sobre el FIFA Gate, con Ignacio el Fantasma Suárez, un amplio conocedor de ese tema, y fue quien nos reveló que también en el Poder Judicial se anidaban una serie de corruptazos y que tenían que ver. Yo me comprometo con usted a presentarle mañana, más tardar pasado mañana, la segunda parte de este trabajo, donde vamos a tocar también el fútbol, Toño, porque en todos lados están. Fíjate, nos asomamos al Infonavit y ahí están sus garras. Nos asomamos, evidentemente, a los asuntos culturales y ahí están sus garras. Uno pensaría someramente que no tendrían nada que ver en el tema del fútbol y también están metidos en el fútbol. Hay un empresario que era dueño del equipo de fútbol Tiburones de Veracruz y está metido en la cárcel. Y pues vamos a ver si hay posibilidades de irlo a entrevistar al reclusorio, Toño, para que nos diga qué onda con quién lo metió a la cárcel, y todo apunta a que podría ser Ricardo Salinas Pliego, pero nosotros le vamos a presentar esa información. Estamos haciendo todo lo posible por ir al reclusorio a entrevistar a este empresario que, como era rival, fíjese nada más, de Salinas Pliego, pues lo metieron en la cárcel. ¿Y sabe quién ha encargado de mantenerlo en la cárcel? Este juez, el juez de distrito, el juez Verdín. Así que estamos haciendo las gestiones, Toño, para presentarle a usted un buen material periodístico, para que usted sepa con datos duros cómo se las gastan estos personajes. Ya me parece poco decirlo, absolutamente corruptos, pero pues nosotros los vamos a seguir exhibiendo, Toño. Qué barbaridad, Ricardo, ¿eh? Qué barbaridad, cuánta cosa, ¿eh? Es que ese es el planteamiento, cuánta cosa, cómo va enmarañándose desde el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, incluyendo ahí figuras del crimen organizado, en cuanto a este juez, hablando también de, pues, de la cercanía que tuvo con otros miembros del Poder Judicial. Híjole, me pregunto si este juez del que nos hablas estará buscando el pase directo. ¿Sabes eso? ¿Sabes si está buscando el pase directo
para seguir, ocupando su puesto como juez de distrito? No lo sé, Toño, pero el pase ya lo tiene. Acuérdese usted que ellos ya tienen acceso al pase directo. Haga de cuenta que estudiaron en la prepa o en el CCH y ya nada más es cosa de tomarlo. No tengo el dato duro, no voy a enmarañarme con eso y decirle a la audiencia una mentira, pero yo me comprometo también a investigarlo y a dar una respuesta pronta y fidedigna sobre este asunto. Vamos a preguntarle a nuestras fuentes, porque fíjese, nuestras fuentes no son las fuentes de los deseos ni la fuente de Palacio Nacional, nuestras fuentes son los mismos trabajadores del Poder Judicial. No le voy a decir de dónde y de cuándo, porque esta gente teme, desde luego, por su seguridad, pero ahora que nosotros hemos ido sacando toda esta serie de reportajes, pues ahí están los datos duros, ahí lo está usted viendo, porque eso sí indagamos, nos dan algún tipo de pista, hay cualquier cantidad de cosas que nos han estado llegando, algunos son llamaradas de petate, dirían en mi barrio, y otras tienen carnita. Nosotros vamos, nos dan como pues sí, una especie de tip, y lo vamos siguiendo, una pista, y encontramos algo, o encontramos pared, o encontramos un fango. Esa es, yo creo que de las digamos, de las aventuras periodísticas. Lo más importante no es el destino, Toño, sino es el viaje, y yo veo el periodismo como una suerte de viaje, sobre todo explorar, y entonces pues nos han estado dando varios testimonios, gente que trabaja en el Poder Judicial, en muchos lados donde usted ni se imagina, en juzgados, en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia, en un montón de lugares, y pues vamos nosotros haciendo ese recorrido, y ahora aterrizamos en el fútbol. ¿Y qué cosas, Toño? Precisamente por eso, pues, hijo, le diría a mi abuelita simple y llanamente, las cosas están como están, y precisamente por eso ese deporte está tan corroído, tan corrompido y tan jodido. Sí, hombre, tanto que se puede explorar al respecto, y todo está, te insisto, todo está enmarañado. Eso es lo que a mí me tiene anonadado en cuanto a estos planteamientos, querido Ricardo. Todo está enmarañado, y nosotros tenemos que desenmarañarlo para presentárselo a la gente. ¿Qué te parece, querido Ricardo, que seguimos esperando las siguientes entregas de esta investigación especial sin censura? Y vamos a un tema más, si me lo permites, y le pido al equipo que nos grabe, aprovechando de que estamos hablando ya y que seguimos exhibiendo este tipo de situaciones tan lamentables ahí en el Poder Judicial. Fíjate que un sujeto que no es santo de mi devoción, pero que ha resultado recientemente muy crítico de la derecha mexicana, muy crítico de la oposición, salió a ponerse, híjole, a poner una reventada impresionante tanto a los ministros como al Partido Acción Nacional, y nos referimos a este comunicador, a este opinólogo que no tiene nada que ver conmigo, nos apellidamos igual, pero no tenemos nada que ver, hay muchos Ruices en el mundo, Eduardo Ruiz Gil, quien, bueno, en uno de sus paneles, pues le puso una regañiza ahí a tanto ministros como a miembros del PAN. Escuchemos. No porque esté Morena. ¿La secretaria de Gobernación, la ministra? Sigue cobrando Morena. No, porque ellos no estaban en contra de esto. Los que están en contra de esto son los que se van a retirar. Que se vayan, ya. Pues no, si están en contra, que den la batalla. Ya, no se van a ir. ¿Pero cuál batalla van a dar? El Congreso aprobó un cambio constitucional, y curiosamente la resolución que ayer da a conocer el ministro Aguilar dice: antes no estábamos de acuerdo con hacer esto, pero ahora sí. Por favor. Por favor. O sea, tú sabes que la lucha está perdida. Sí, pero tiene que haber gente que diga que no estaba de acuerdo en algún momento. Ya lo dijeron. Es más, lo dijeron tanto que después de 6 años se les ocurrió bajarse el sueldo. Sí. Pero vaya, son dos cosas diferentes. La renuncia es una renuncia programada.
ellos se van a quedar todo este Sí, ya periodo. quedó claro, ya quedó claro. Pero, O sea, Álvaro, vaya, ¿qué es opinas? que no Porque pero no deberían dices nada. determinar, Mira, yo lo que determinar pienso- su ciclo. Van a Yo lo que terminar. a ver, yo lo que pienso No, es- no, porque, No van a terminar, no, ¿verdad? es que Renuncian si no antes. renuncian, los corren. Claro. ¿Sabes qué les va a tocar de haber desde el retiro? Nada. Ya me gustaría verte a ti en Exactamente. esa situación, a la edad de muchos dos ministros. Claro. Me voy y empezar de nuevo. Sí, señor, mucho gusto. Hacen bien a mí. Son juicio. sus derechos laborales, los Claro. tienen que perseguir. Y creo que hay Claro. que también pedirles a ellos que saquen la casta patriótica y peleen por la nación y hagan por un ideal. Ya pasó, es la nueva ley. Así es. Si a ellos les conviene renunciar para tener su Pausa, retiro pausa, y que lo pausa, hagan. ¿Qué pedazo de idiota, ¿no? Saquen la casta patriótica y peleen por la... No, pues es todo lo contrario. Quería hacer nada más la pausa para exhibir ese peladazo, que no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero saquen la casta patriótica para defender a México. Si México en su mayoría está pidiendo esta reforma judicial, no mamen, ¿de qué están hablando? Estos tipos no sé dónde viven, ¿eh? Deben vivir no en México, ¿eh? No sé en dónde viven de verdad al hacer ese tipo de planteamientos. Terminemos de escuchar. Perseguir y creo que Claro. hay que también pedirles a ellos que saquen la casta patriótica y peleen por la nación y hagan por un ideal. Ya pasó, es la nueva ley. Así es. Si a ellos les conviene renunciar para tener su retiro y que lo hagan, estas llamadas al patriotismo. ¿Y a mí sabes de quién va a llorar repente- por ellos? Nadie. No, De la Nadie. misma manera que si hicieran la lucha, también. Nadie Sí. va a llorar por Oye, ellos pero- porque la Suprema Corte, y lo presentó muy bien hoy la presidenta, ¿no? Encuestas de empresas privadas. sí, claro. No tienen buena imagen los ministros, los magistrados, los jueces, las magistradas y Pero las ministras. amén de eso, son personas que trabajaron y tienen un claro, derecho claro. a tener su Tienen su beneficio. derecho, Pues yo que, estoy de lo, acuerdo. que lo persigan y ya. Ya. Si esto fuera la quiebra de una aerolínea, nadie estaría sorprendido. Si esto fuera la quiebra de una tienda departamental, nadie se A ver, enojaría. no son Ya, Don ya. Quijote de la Mancha. ¿Qué estás diciendo tú que se lancen contra los molinos de viento? Como se Para- lanzó en su momento el PAN con Castillo Peraza, que era testimonial. A ver, espérate. Con los, Estás hablando de otros tiempos que no son los de hoy. Porque Castillo Peraza hablaba, y cuando fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad Le de dieron México, hizo el ridículo. Yo me acuerdo porque Sí. yo hablé mucho con él en esa campaña. No, Carlos Castillo Con Peraza, Carlos. tal vez la gente lo ignora, fue presidente del PAN Así y es. fue candidato a la jefatura de gobierno en 97, creo, Pero en era- 2000. Y eran mucho de lo testimoniales. que llegó a ser De el hecho, PAN. pierde tuvo que ver con Cárdenas. Castillo Sí, Peraza. claro. Uno de los Pierde tipos con más Cárdenas en la brillantes. jefatura del gobierno. del PAN. de Sí, Castillo Peraza. presidente Cárdenas, una campaña como la anterior presidencial que hubo. Muy desafortunada. Y la anterior presidencial que hubo del PAN y la anterior presidencial que hubo. O sea, está decidido. Esto se decidió el 2 de junio. Sí, definitivamente. Punto. Oye, y tiene todo su derecho Morena, porque además está cumpliendo lo que prometió. No estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, es otra Yo historia. no estoy de acuerdo, pero ¿sabes pero, qué? pero ellos prometieron hacer eso y lo A ver, están haciendo. en democracia unos ganan y otros perdemos. El 2 de junio muchos perdimos. Yo no estoy de acuerdo con esta reforma judicial, Así es. pero acepto que estoy en el bando perdedor y ahora voy a apoyarla hasta donde sea apoyable y criticaré lo que es criticable. Si no voy a aparecer estos del PAN, del PRI que siguen dando sombrerazos en vez de preocuparse cómo ganar puestos en la elección del 27, porque dice que están perdiendo el tiempo. Bueno, se están peleando por las miserias. Pues sí, hay veces, ¿cómo se llama? A ver, Jorgito con- Romero. con eso Imagínate, ganan dinero, ¿eh? Jorgito Sí, claro. Romero. Con eso ganan Jorgito mucho Romero, dinero, sí. Jorgito Romero, que se dice, como se Mira, rumora, Ricardo, no. son los señores que están al frente de los principales espacios en la radio. Estamos perdidos. De verdad, pobres. Me acuerdo de aquel momento que compartías en tus redes sociales. Por ahí lo debemos de tener. Ahorita a ver si lo voy a buscar a don David. Ibas viajando tú en un taxi o en uno de estos servicios de aplicación y tuviste que corregir al compañero conductor que iba escuchando, me parece que a Loretito, esta bola de babosadas, de verdad son una bola de babosadas de señores que en la vida están en contacto con el verdadero pueblo, en la vida han tenido que preocuparse de algún problema judicial y si lo han necesitado, bueno, pues han tenido los mejores abogados, se han salido bien librados de lo mismo, ¿no? Pero pues, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Pues me parece que están en Radio Fórmula y pienso que qué jodidez la empresa de Azcárraga tener ahí a Ruiz Gili capitaneando ese barco que va a la deriva. Efectivamente, bueno, Ruiz Gili es uno de los personajes más
incongruentes y en algún tiempo más abyectos. Fue patrón, de hecho, de Marco Levario. Él capitaneaba ahí un programa en Televisión Azteca y ahí lo invitaban. Siempre fue a Chichincle. Marco Levario, por si fue a Chichincle de Lolita de la Vega, ahí lo tenía opinando y lo regañaba. Fue a Chichincle de Ruiz Gil y ahí lo tenía y lo regañaba. Fue a Chichincle de Raúl Trejo del Arbre, ahí lo tenía y lo regañaba, y después de Rencoroso se quedó con etcétera. Y bueno, veo que ahí están entre azul y buenas noches, no se definen y dicen, yo no estoy de acuerdo con la reforma. Pues ya no es reforma, es un texto constitucional. Yo puedo estar en desacuerdo con el artículo 3º constitucional, yo puedo estar en desacuerdo con que la educación no debe ser libre y gratuita, yo estoy de acuerdo, pero podría no estarlo, pero eso no significa que no se tenga que ejercer, es la Constitución y estos personajes tienen que acatarla. Hablan desde el desconocimiento, Toño, hablan desde una burbuja, hablan de, ¿qué dijeron? Ponerse la casta patriótica y defender, o no sé qué jodidos. Mira, o sea, defender al país desde una cabina de radio, defenderlo desde la iniciativa privada, con una de las familias que es la Azcárraga, porque son primos, o sea, usted sepa que lo que se dice en Televisa es lo mismo que se dice en Radio Fórmula. Vean nada más cómo dobletean. Corren supuestamente a Joaquín López Dóriga de Televisa, pero le dan cabida en Radio Fórmula y resulta que es la empresa del primo, etcétera, etcétera. Son los mismos, es la misma gata pero revolcada. Y estos personajes hablan desde el desconocimiento. Fíjate, ya no entienden la importancia y el respeto que debe tenernos un micrófono, y yo procuro siempre que voy a entrar a Sin Censura, que voy a entrar a Los Datos Duros o a cualquier espacio donde me invitan, tratar de conocer el tema, el que me van a preguntar, el contexto, leer todos los días. Estoy leyendo las portadas, las columnas, estoy viendo los cartones, estoy informándome en todo momento. Se me escapan desde luego muchísimas cosas, pero esos personajes están en un comadreo absolutamente pueril. No entiendo cómo llegaron, le propusieron a la empresa ese engendro de programa y les dijeron, pues órale, tiéndanse, digan imbecilidades y no pasa absolutamente nada. Yo casi no los escucho, Toño, los escucho cuando hacen este tipo de cosas. Pero entiendo perfectamente por qué la gente ya no los quiere escuchar, no los quiere ver, por qué no hay una argumentación sólida, porque han dejado de lado los reportajes, los datos duros, porque han dejado de lado el rigor periodístico que debe tener siempre esta profesión. Hace rato me hacías una pregunta y este señor iba a buscar el pase directo. Yo te dije con toda honestidad, yo no lo sé, pero esos personajes están hablando. Dice Ruiz Gili que presentó algo ahí Luis María Aguilar. Luis María Aguilar no ha presentado un cacahuate, confunde a Luis María Aguilar con Alcántara Carrancá y con otro, seguramente confundirá a Lainez Poitisek con Norma Lucía Piña. Necesita empaparse. Da vergüenza tener que decírselo a un personaje de tantos años frente a los micrófonos, pero el hecho de que hayas estado tanto tiempo frente al micrófono no te hace riguroso, no te hace periodista, y hoy hay una audiencia, Toño, pero muy rigurosa, y si tú cometes algún dislate, yo he cometido cualquier cantidad de desaciertos, y la propia gente te dice, en este diálogo circular del que hablaba el presidente López Obrador, te dice, no, Sevilla es por acá, es por allá. Entonces ya no se puede pretender que uno tiene la verdad, y mucho menos cuando no estás
sólidamente formado, cuando no tienes ideas claras, cuando no tienes intuición, cuando no sabes leer. Es muy importante leer porque a veces nos presentan un texto, no lo entendemos, una nota informativa y nos dicen, mira, aquí está esta nota informativa, sacan los comunicados y entonces pácatelas. Viene alguien, lo tergiversa y eso es lo que está difundiendo. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de personajes. No con Ruiz Gil, que ahí está, te digo, entre azul y buenas noches. Hay otros personajes mucho más perniciosos. Hay personajes que saben perfectamente lo que están haciendo. Este es un comadreo, pero hay personajes que sí saben que están mintiendo y lo saben muy bien, como Ciro Gómez Leiva desde España, como Joaquín López Dóriga también desde Radio Fórmula, como Loretito desde Latinos. Ellos saben muy bien que están mintiendo y a pesar de que lo saben, lo continúan realizando porque quieren engañar a la población, porque saben que atrás tienen a un patrocinador que les dice, defiéndeme a toda costa, defiéndeme, no importa que embarres, no importa que señales sin sustento. Ahí está esta señora, Lourdes Mendoza, una persona que no hace periodismo y entonces tiene fuentes en los restaurantes lujosos a los que ha acudido y les dice a los meseros, o vaya usted a saber a quién, a los gerentes, a no sé a quién, que les tomen fotografías de quién va por ahí para que después las presente como una especie de nota periodística. Es absolutamente vulgar. Yo creo que la gente lo sabe muy bien y precisamente por eso ha abandonado esos recintos de la mentira. Son auténticas catedrales de la corrupción, los medios de comunicación periodísticos, porque es ahí donde se les hace manita de puerco. Cuando usted vea una campaña en contra de tal o cual personaje, como ocurrió con el presidente López Obrador y como está ocurriendo ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, sospeche y vea cuáles son los anuncios. Una vez que usted vea los anuncios y los banners y todas esas cosas, ahí se va a dar cuenta. Y si no hace ninguna crítica al respecto, entonces ya sabrá decir, ya intuí. No se necesita ser un genio ni haber ganado el premio Nobel de física, Toño, para entender ese tipo de cosas. Y como han desestimado tanto a la gente, pues la gente los manda a la goma y dice, no, nosotros exigimos un periodismo riguroso, exigimos opiniones bien sustentadas. Esos personajes no lo van a hacer, y bueno, pues ahí están como el PRI, Toño, hundiéndose junto con ellos. Ya solamente les queda el recinto acoginado de esas cabinas de radio y de televisión. El recinto acoginado, fíjate, exactamente, de las cabinas estas que tienen ahí, y en las únicas en las que tienen foro. Querido Ricardo, yo quiero agradecerte por esta investigación especial en Sin Censura, que, híjole, nos dejó con la boca abierta, por tus comentarios, por tu cercanía a investigar precisamente lo que está ocurriendo ahí en el Poder Judicial. Y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño. Ayer me eché ya que me iba, me encontré así en la escalera a Salvador García Soto y me eché unos ojos. Ese yo creo que sí me quería madrear, Toño, porque como yo le saqué que le habían dado su pomo, el Bester Gordillo y su relojazo, pues él sí me echó unos ojos de pistola, Toño. Yo creo que me quería madrear, pero ya no le dio tiempo, o a lo mejor me vio medio gorilón y le sacó. Pero bueno, síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y aquí estamos al pendiente de la información. Te mando un fuerte abrazo a ti, a la audiencia, y estamos atentos a lo que se vaya generando durante la jornada. No te me vayas, querido Ricardo, me está haciendo señas por ahí Vicente. Yo quiero decir que lo que quieran con mi amigo Ricardo Sevilla, con mi amigo Vicente Serrano. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Vas a sacar tú la casta por nuestro querido Espero Ricardo. que no haya sido señas obscenas.
No, yo solamente quería decir que no te madreó porque la vio pelona la cosa. ¿Cómo estás, Ricardo? Un abrazo. Oye, gracias siempre por dejar esa víbora chillando. Te saludo, Toño, saludo a las personas que nos están viendo y escuchando. Y ya estuve al pendiente. Ojalá que se dé esta entrevista con la ministra Yasmín Esquivel y que la compartas con las audiencias, mi querido Ricardo. Claro que sí, mi querido Vicente, te digo que como no le respondían, tuvimos que presentarnos ahí y bueno, fue en un lugar ahí aquí en la Ciudad de México, que es la Casa LAM. Entonces, pues fueron de los medios de comunicación, algunos excompañeros de la tropa de Excelsior, por ahí vimos algunos chayoteros, desde luego, y pues ahí estábamos ahí buscando el acercamiento con la ministra para proponerle esto, que fuera a nuestro espacio, proponerle una entrevista. Ahí justamente se lo estoy diciendo. Y bueno, pues resultó que ella nos conocía, que había visto los trabajos que hemos presentado aquí precisamente sobre Guillermo Sheridan, que es un aviador, todo lo que ha hecho cuando se robó la cabeza de mono. Yo no me acordaba que Guillermo Sheridan había ordenado que se robaran una cabeza, la de López Velarde, y sus canchanchanes de la Facultad de Filosofía y Letras pusieron una cabeza de mono. Yo no me lo creía, fuimos y aquí le presentamos el reportaje, estábamos ahí con la cabeza de mono, dijimos, es inaudito, así es ese personaje de terrible, pero estamos muy bien, mi querido Vicente, muy contentos. Estamos tratando de hacer esfuerzos porque, pues ya sabes, ahí los chayoteros tienen todavía muchísima lana, pero no tienen intuición periodística y nosotros estamos buscando a ver qué podemos hacer para darle a la audiencia de Sin Censura, de Los Datos Duros, pues un periodismo cercano a la población. Y yo vamos a buscar también a Loretta Ortiz, estamos viendo a ver qué evento tiene para poder acudir y también hacerle esa misma propuesta. Ya lo obtuvimos con Lenia Batres, ya está por consolidarse esta entrevista con la ministra Yasmín Esquivel, y te digo, hemos estado buscando también a los ministros que quieren renunciar para llevarse su jugosa bolsa al retiro, pero eso sí, de plano, no se dejan ver más que en los lugares cerrados. Esos personajes no nos contestan, pero ¿quién quita? En una de esas vamos y les entrevistamos y le entregamos a usted una buena nota, porque eso es lo importante, que usted sepa quiénes son estos juzgadores, por qué quieren ser elegidos y otros por qué se van. Y los que se quieren ir son estos personajes, pero se quieren ir a gastar el dinero de una jugosa pensión y la gente los quiere conocer. Y pues bueno, vamos a seguir presentando ese tipo de información. Te mando un abrazo, Ricardo. Estamos al pendiente. Abrazote, de regreso. Gracias al maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.